Quería irse a Venezuela a cuadrar unas cositas, ya usted sabe. Pero la justicia se le adelantó. Señores, José Luis Rodríguez Zapatero está en problemas. Y también lo está Delcy Rodríguez, la dama y el príncipe. También te actualizamos con lo último del caso PDVSA Cripto, el caso más potente hasta el día de hoy, en donde yo le aseguro que no va a dejar de sorprenderse nunca. Como no debe ser de otra manera, el Observatorio Venezolano de Prisiones solicita la renuncia de este infame ministro de Servicio Penitenciario por un detallito, ¿no? Una cosita. Fallecimientos en custodia. Ese detalle, ¿verdad? Y en Cuba, la cosa se puso calentita. Porque después de la imputación a Raúl Castro y a estos 5 esbirros más del castrismo, bueno, a Díaz-Canel se le ocurrió nada más y nada menos que algo que te voy a contar más adelante. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, jueves 21 de mayo de 2026. Hermana, feliz cumpleaños, te amo. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Imagina tener las maletas listas ya, ¿no? El pasaporte en la mano, el boleto comprado para huir. Bueno, no, para hacer un toque técnico en Caracas. Así sea un par de días. Tu refugio seguro. Caracas. Solo para que la policía te toque el hombro antes de hacerlo y te diga, caballero, de aquí usted no se mueve. Algo así fue lo que le pasó este martes al infame expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el gran mediador, el eterno lavador de rostros de la dictadura chavista, cuando pretendía abordar un vuelo para buscar cobijo entre sus socios del régimen chavista. Pero la Unidad de Delincuencia Económica de España frustró los planes en el último minuto, por no decir segundo. Ahora, el próximo 2 de junio tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y hay más. Se le acabó la comedia diplomática a Zapatero, ¿vale? ¿Qué cosas? La investigación judicial que acaba de estallar es el perfecto guión sobre cómo la izquierda caviar se enriquece a costa de la miseria de todos los pueblos, porque no pasa solo en Venezuela. Resulta que Zapatero operaba lo que los jueces han bautizado como una boutique financiera, una especie de eufemismo ridículamente elegante para describir lo que es un vulgar robo o un vulgar cobro de comisiones, una red de cobro de comisiones y de tráfico de influencias. ¿Se acuerda usted del escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021? Bueno, sí. Esa empresa, ligada a bolichicos chavistas, que apenas movía el 0,03, ni siquiera el 0,1, 0,03% del tráfico aéreo en España, pero que mágicamente recibió 53 millones de euros de fondos públicos del gobierno español. Ahora sabemos cuál fue el precio exacto de ese favor. Zapatero se metió en su bolsillito una comisión de más del 1%, más IVA. Que se sepa, unos 650.000 euritos, que terminaron triangulados en falsas consultorías y en sociedades offshore en Dubái. Qué sabroso, ¿verdad? Predicar el socialismo mientras se te va llenando la cuenta de dólares o de euros en Emiratos Árabes. ¿No le parece una maravillosa coincidencia esto? Pero el plato fuerte del expediente, atención, de 85 páginas, no son los aviones fantasmas, sino el petróleo venezolano. Vaya, 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 qué sorpresa. ¿Quién lo diría? En las grabaciones telefónicas, el nombre de Delcy Rodríguez aparece con un alias digno de una película de gángster de Hollywood. La llaman la dama, y no precisamente la de hierro, ni tampoco por distinción, sino porque según los chats que fueron interceptados, Delcy es la jefa absoluta que maneja a dedo, o era, la asignación directa de los buques de petróleo. Por eso digo era, porque los manejaba antes del 3 de enero. Zapatero no era un emisario de la paz, muchachos, no lo era. Era el intermediario de confianza que le buscaba clientes internacionales, incluyendo, por supuesto, corporaciones chinas y operadores sancionados, todo ilegal, a la cúpula que mantiene secuestrado nuestro país, ahora encabezada por la monarca. Mientras los ciudadanos sufren de un sinfín de calamidades, porque no es solo una cosa la que hay que nombrar, este club de delincuentes usaban teléfonos encriptados para negociar barcos enteros
y repartirse las tajadas, así como que reparte cartas en un juego de truco. Ahora, aquí viene el detalle clave que nos demuestra el peso de la estrategia internacional. ¿Por qué? Porque la caída de este castillo de naipes, hablando de cartas, habría sido posible o no habría sido posible sin un aliado fundamental, la administración de los Estados Unidos. La agencia de Homeland Security Investigations, HSI, fue la que logró la extracción telefónica de uno de los testaferros clave de la aerolínea y le entregó toda la evidencia, sí, mire, tomen, en bandeja de plata a las autoridades españolas que ya tienen ahora ese hilo por donde tirar para que se desarme toda la manta. Al menos 18 personas con ciudadanía venezolana, o sorpresa, o vinculadas con nuestro país, se nombran en este auto de imputación de 85 páginas por conexiones con Zapatero entre 2020 y 2025. Entre los mencionados destacan Delcy Rodríguez, entonces vicepresidente de la República y ministro de Petróleo, la Pirata del Caribe; Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC; Ramón Gordills Montes, viceministro de Cooperación Económica, así como también aparece Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arrigie, o como se pronuncia esto, accionistas de Plus Ultra. Por otro lado, Roseli Miele, directivo de la aerolínea; los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Chacón, administradores de la firma de inteligencia Prospectiva SL, servía de punto de entrada para los fondos ilícitos de Zapatero; Francisco Enrique Flores Suárez, contratista petrolero; Basilio Gil Carrasquero, abogado; atención, Eudoro González de Llán, ajá, ¿se acuerdan de ese nombre? El de la salida de Edmundo González a España. Yo sé que sí se acuerda, el interlocutor entre el gobierno y la oposición venezolana, radicado en la madre patria, y otros tantos más. Delcy Rodríguez tiene 3 menciones en esas conversaciones telefónicas que fueron extraídas por las autoridades. Se refieren a ella, como les decía, como la dama del petróleo. Ah, oh my God. El medio El Pitazo ofrece más detalles acerca de esto, porque nos habla de que en los chats extraídos del teléfono de Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de Zapatero y socio de Análisis Relevante, una de las firmas que fueron creadas para captar clientes y triangular las comisiones de Zapatero, Delcy sale a relucir en un buen número de oportunidades. En una conversación del 23 de enero de 2024 entre Martínez Martínez y el venezolano Domingo Arnaldo Amaro Chacón, este último informa que Philip Apiquian, presidente de la sociedad Sweet Soil Trading S.A., sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde 2021, y además los chinos, así los colocan en el expediente, ya estaban listos para comprar los barcos y para reunirse con la dama y con el ministro de Petróleo de aquel entonces, Pedro Telechea. Ahora escuche, listo para viajar a reunirse con la dama y ministro de Petróleo. Eso se lee en un extracto de ese mensaje. Y en la misma interacción, Martínez Martínez le pide que se haga una carta de intención, también conocida como una LOI, ¿no? Letter of Intention, carta de intención. El auto de imputación al que tuvo acceso El Pitazo y otros medios también indican que Zapatero servía como el intermediario de la compra de petróleo venezolano y era el que principalmente recibía la correspondencia de las LOI, de las cartas de intención, para iniciar el proceso, ¿no?, de venta pirata. Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que iban a adquirir. O sea, véndeme algo, lo que sea, que yo te lo compro. Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez como la persona que controla la asignación de los buques. Decían allí en los mensajes, la dama es la que maneja la asignación directa de los barcos. Eso está en el documento judicial. Además, hay otra carta de intención enviada a Zapatero en octubre de 2023 por China International Cultural Technology Resources Group CO Ltd. Todo ese es el nombre, madre mía, qué nombre, de esa compañía, que también está anexa en ese documento. Una conversación, además, entre Eudoro González de Llán y Martínez Martínez, datada o fechada el 16 de julio de 2024, días antes de la elección presidencial, vuelve a aparecer Delcy allí por tercera vez. Y en el mismo chat sale a relucir el entonces candidato opositor Edmundo González Urrutia, presidente electo, aunque ya eso es otro cuento. González de Llán reenvió el mensaje distribuido a Zapatero y este mensaje decía: Eduardo Ocariz es un osado,
con dosis de ansiedad y además detalla: aclárele a Edmundo que el mensaje a Ocariz ha sido de la interlocución correspondiente a Aveledo y a usted. En fin, a ver si me lo quito de encima. Eso dice el mensaje. Me alegro de esta relación con Delcy. Finalmente, Eudoro González añade la respuesta de Zapatero. Delcy Rodríguez no está imputada en España, eso hay que decirlo, pero aparece expresamente en todo el auto judicial como parte de las conexiones venezolanas. Ya veremos a dónde lleva la investigación. ¿Pero qué pruebas menciona este auto? Bueno, agárrese ahí. Mensajes de chat y también conversaciones interceptadas entre los directivos de Plus Ultra, entre Julio Martínez y los socios venezolanos, con cooperación, ya usted sabe, de los Estados Unidos. Transferencias bancarias, cachirulo, a sociedades como Inteligencia Prospectiva, una empresa vinculada a venezolanos, Análisis Relevante de Zapatero y What the Fuck de las hijas de Zapatero, a quienes, por cierto, acabo de leer justamente cuando ya tenía el programa listo, que también podrían estarlas imputando. Vaya, 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 y yo me sigo frotando las manos. Una carta de intención de una empresa china también está allí entre las pruebas, enviada directamente a la oficina de Zapatero en octubre de 2023 para comprar petróleo. ¿Cuál tipo de petróleo? No, el que me vendan, no importa, esto va a ser barato, esto es negocio. Y además, declaraciones de investigados y periciales sobre la deuda de Plus Ultra y la situación financiera que tenía previa al rescate estatal. Por supuesto que esto nos invita a una reflexión profunda, ¿no? El rol de la cooperación de los departamentos de inteligencia de Washington al día de hoy es, sin duda, el verdadero motor que está asfixiando las rutas del dinero sucio no solo en América Latina ni en Venezuela, en el mundo. Y este es un excelente momento para que valoremos con firmeza el accionar de estas agencias aliadas, porque sin su tecnología y sin su empeño por perseguir el crimen transnacional, esos personajes seguirían, señores, al día de hoy operando con total impunidad y tranquilazos, echándose aire. Pero el cerco funciona cuando las instituciones comienzan a trabajar con seriedad y con celeridad institucional, como en Estados Unidos. Al final del día, lo que estamos viendo es el comienzo del desmoronamiento de una red que se creía, como Alex Saab, intocable. El juez español ya fijó la fecha para ver a Zapatero, el hombre que pretendía darnos a nosotros lecciones de democracia, mientras que negociaba, como le acabo de contar, buques con la dama, ahora acorralado por la justicia penal, que nos devuelve, por cierto, una gran certeza. Los tiranos y sus cómplices internacionales tienen fecha de caducidad, porque se están quedando sin escondites, sin excusas y sin impunidad. Esto está tocando demasiadas aristas. Y sí, la justicia puede tardar, es verdad. Pero cuando avanza con este nivel de contundencia y respaldo internacional, nos demuestra que el fin de esa gran estructura criminal socialista es un destino absolutamente inevitable. Van a tener que reinventarse, lo harán seguramente, porque la verdad está ganando terreno y ellos ya no pueden escapar. Así está la cosa nostra, ¿no? La cosa nostra, al estilo de la mafia italiana. Porque como siempre yo le he sostenido en este espacio, en los directos o en República, este caso va a ser muy importante porque salpica directamente a la monarca Delcy Rodríguez. Quizá la gran pregunta de todo esto para los españoles, ¿acaso es si Pedro Sánchez es socio o jefe de Zapatero? Y presiento que no estamos muy lejos de averiguar esto. Ah, y una cosa más. ¿Saben por qué titulamos El Príncipe y la Dama? Pasamos ahora a PDVSA Cripto, porque hay telita que cortar. Después de la 10ª audiencia de este caso, Marjorie Méndez, nuestra colega, como siempre desde el lugar de los hechos, ha hecho un recuento extenso, le invito a que vayan a sus redes sociales, y hasta entrevistas que nos ha dejado la noche del día de ayer. Pero vamos a repasar con su reporte qué es lo que pasó ayer. Carmelo de Gracia, presidente y accionista mayoritario de Banca Amiga, pues declaró ayer ante la jueza Alejandra Romero en la audiencia del megaescándalo PDVSA Cripto. Y lo que contó, por supuesto, es, bueno, póngase cómodo, una almohadita y coger palco. Luego, o antes de eso, estuvo también la entrada en escena de un Tarek El Aizami que apareció nuevamente en silla de ruedas, con tapabocas y manteniendo su huelga de hambre. Pero el testimonio bomba, como le digo, vino de desgracia. Ok. El banquero relató que fue víctima de desaparición forzada, clásico del chavismo, ¿verdad? Y que fue recluido en los calabozos de la DGCIN en Boleíta
Y si usted le hablan de boleíta y de GESIM, ya usted sabe, en la tumba. Y él lo dijo, allí me metieron en la tumba. Y que allí fue torturado en varias oportunidades, cero sorpresas, especialmente durante las primeras horas de su detención. Pero eso es gravísimo. Y lo que le voy a contar es, no quizá peor, pero igual de grave. No le preguntaron ni una sola vez por corrupción, ni por el sistema de PDVSA cripto, ni por los más de 23.000 millones de dólares que se desviaron de PDVSA. Cero preguntas sobre este desfalco a la nación. ¿Por qué lo torturaba entonces la policía política de Venezuela? Bueno, porque los interrogatorios de la DGCIM solo querían saber una cosa: ¿dónde estaban sus propiedades? Son unos rateros. Le preguntaban por los yates, por los barcos, por los aviones, por las oficinas, todo con el claro objetivo ¿de qué? De localizar, para incautar. Después de las torturas, le pusieron documentos adelante ahí, al frente, para que lo firmara y para que hiciera la cesión total de sus acciones de Banca Amiga. Y de gracia reveló además el origen de todo este operativo. Según su testimonio, Carlos Eric Malpica Flores, ya usted sabe quién es ese nombre, el yerno de Cilia, y José Simón El Arba decidieron en una feria de ganado en La Carlota robarle el banco. Así de fácil. Y como se los venía diciendo, este es el nuevo método del chavismo: robar a los corruptos porque es más fácil y más rápido. Todo esto, según relata, lo hicieron al lado de la máxima autoridad del país, así lo dijo él. Suponemos que hablaba de Maduro en ese momento. Un yerno de uno de ellos filtró la información y advirtió todo esto. Y 3 días después, tal y como lo habían anticipado, fue detenido, le confiscaron absolutamente todo, propiedades, bienes, hasta los títulos académicos se los llevaron. Ni hasta el queso que había en la mesa, no, en el freezer, como decía la canción, bueno, también se lo comió. Además, de Gracia denunció que sigue siendo sometido a un sistema de torturas que continúa hasta el día de hoy en la cárcel, adivina cuál, Rodeo 1, que como le explicamos ayer a quienes vieron el directo, una cárcel que está en control total de Alexander Martínez, donde él no deja entrar a nadie porque es otro monarca que se cree reyesuelo. Durante la audiencia también se escuchó brevemente a Gustavo Carmona, director de finanzas de PDVSA, persona bastante clave, ¿no?, quien pidió ser considerado por su estado de salud. Dijo que durante su encierro adquirió una bacteria que lo tiene casi inmóvil y con pérdida de memoria, además, producto de las torturas que ha sufrido, factor común en todos estos. Y como siempre, la seguridad en la sala fue extrema. Cuenta Marjorie que revisaron hasta el cuello de las franelas, de las camisas, el ruedo de los pantalones, todo. Prohibieron bolígrafos, prohibieron resaltadores, y la jueza se molestaba si alguien pedía el derecho a la palabra, porque usted sabe, estamos en una especie de virreinato donde a cada reyesuelo le encanta exhibir su poder, hasta que se les acaba el poder. Se espera que la próxima audiencia sea el lunes que viene, con la declaración de una joyita de la corona, señores. Alguien del que ya hemos hablado en múltiples programas. Y ya que estamos en clave de realeza, se trata de otro príncipe, Samarc López, que aún no ha declarado. Porque después de eso, el caso puede entrar en su fase final y la jueza tendría que decidir el destino de los 51 acusados. Todos, que por cierto han declarado hasta ahora, piden consideración especial para los 3 choferes, considerados el eslabón más débil de esa trama, que el chavismo presenta como la gran operación en contra de la corrupción. El resumen del testimonio de Carmelo de Gracia confirma, señores, lo que muchos sospechamos desde el principio, que este, por supuesto, no es un caso de lucha anticorrupción, es simplemente un despojo planificado y orquestado, con tortura incluida, para quedarse, en el caso de él, con un banco, con sus bienes y de todo lo que tenía. Y así se va repitiendo con cada personaje. Ahora, ¿por qué la hazaña en contra de los choferes que no tenían ni de cerca el mismo poder que estos personajes? Vaya usted a saber. Capaz le caían mal a Diosdado Cabello. ¿Quién sabe? Y ahora un inciso breve para darle las gracias a todos ustedes, a los miembros del canal, a los que son parte de la comunidad, a quienes están en nuestro canal de difusión, a quienes hacen sus contribuciones vía los superchats o los super thanks. En realidad, a todos, a ti que estás viendo en este momento, porque nada nos ayuda más. Y nada de esto tendría sentido sin ustedes. Así que los invito a que aprovechen y dejen su like, que se suscriban si no lo han hecho hasta el momento, y que de esa manera puedan ayudarnos a nosotros a seguir con esta labor todos los días del mundo prácticamente.
y que nuestra voz, además, pueda llegar a más rincones. Continuamos. El Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP, exigió la renuncia del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Serpa. Este bichito que ven en pantalla. Además de una investigación imparcial por todas las muertes registradas en las cárceles venezolanas. La gestión de Julio García Serpa frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha caracterizado por varias cosas, pero sobre todo por un intento de proyectar una imagen de humanización, de normalidad, pero es todo lo contrario, porque la realidad le choca la cara. La realidad que vive cada uno de los centros penitenciarios y los presos políticos es brutal. La organización destacó que entre abril y mayo se registró ese motín en el centro penitenciario Yare 3, que dejó 5 muertos, 9 según otras fuentes, y que se informó además la muerte del preso político Víctor Quero bajo custodia del Estado, y que se publicó una foto de Mirlendris Benítez y su familia sin autorización, todo bajo la mirada complaciente de este señor. Argumentó que Julio García minimizó la gravedad del motín en Yare, ocultó la información ante los pedidos de los familiares de presos y además demostró su profunda ignorancia en sus funciones, justificando incluso la masacre. Ese mismo patrón de indolencia se repitió con el caso, por supuesto, de Víctor Quero Navas, cuando el 7 de mayo, a través de otro comunicado, el ministerio se escudó al decir que Víctor, en el momento de su reclusión en el Rodeo 1, no había dado datos filiatorios y así, con su cara muy lavada al frente de todos, cuando todos vimos, público y notorio y comunicacional, todas las veces que la señora Carmen Navas, la abuela Carmen Navas, en paz, descansen ambos, por cierto, estuvo acompañando a los familiares de los presos políticos en dicho penal y solicitando la información sobre su hijo. Pero así de cara de tabla son, así de indolentes también. También rechazaron que el ministro afirmara que garantiza el derecho a la salud de los privados de libertad al asegurar que la asistencia médica en muchos casos es inexistente y en algunos pocos discrecional. El cinismo de esta gestión alcanzó un nuevo nivel con la autorización, por supuesto, de la imagen de la presa política Mirlendris Benítez para una campaña del Día de la Familia. Esto lo denunciaba la organización, porque recordó que Benítez fue víctima de torturas y le provocaron la pérdida de su bebé, por no decir la palabra más fuerte, para que no se ponga sensible la cosa. Ha sido separada de su entorno familiar y actualmente su salud está quebrantada. Y eso constituye un acto de violencia institucional y de revictimización. Así de sádicos son los chavistas. El OVP ha documentado al menos 17 muertes ocurridas en diversos penales, pero el ministerio, por supuesto, no da respuesta y agrava la crisis en las cárceles, mientras que vulnera los derechos humanos de todos los reclusos, aseguró el organismo. Pero, ¿qué hará el régimen ahora? Es la pregunta, que está recalculando y reacomodándose y que lo necesita hacer pronto. Ya veremos. Porque ahora sí sabemos lo que pretende hacer la dictadura cubana, jugar con fuego y posiblemente escoger un final muy parecido al de Maduro después de la imputación a Raúl Castro. Pero vamos a ir paso por paso. Como usted bien sabe, porque fue la noticia del día de ayer, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de formalizar la acusación penal que ha sido, más demoledora en contra de la cúpula de la dictadura cubana. Finalmente. Y es que Raúl Castro y otros 5 altos funcionarios del régimen enfrentan cargos por asesinato, conspiración para cometer asesinato por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate en 1996 y un historial que se les va a volver bien pesado. Este caso de 4 pilotos cubanoamericanos que fueron ejecutados a sangre fría por aviones MiG cubanos cuando sobrevolaban aguas internacionales. No fue un accidente. Fue un crimen de Estado ordenado desde La Habana para silenciar a quienes denunciaban la represión y a quienes además hacían ayuda humanitaria. Este indictment, esta acusación, no es simbólica, es histórica, porque por primera vez la justicia estadounidense imputa directamente al hombre que durante décadas fue el número 2 y luego el número 1 de la tiranía castrista, Raúl Castro, quien junto a sus 5 cómplices, como les decía, oficiales militares y de inteligencia, ejecutaron esa orden y quedaron expuestos como lo que siempre fueron, unos genocidas de Estado, vamos a ponerlo así. Este caso revive la conexión Habana y además pone en evidencia que el régimen cubano no solo oprimió a su pueblo,
sino que exportó el terror y exportó la muerte más allá de sus fronteras. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la dictadura? Se preguntará usted. Oh, patética, señores. Patética, predecible y desesperada. La televisión estatal cubana convocó de urgencia una manifestación masiva para rodear a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana este viernes, mañana. Están jugando con fuego, papo. ¿Quieren terminar como Maduro? Señores, y es que es el mismo manual de siempre. Utilizar al pueblo como escudo humano, convocar actos de repudio, obligatorios por cierto, llenar las calles de policías vestidos de civil, de estudiantes forzados, de jubilados hambrientos, para ellos poder simular que tienen apoyo popular. Usted sabe, somos venezolanos, ya lo hemos vivido. Y es que no hay argumento, no hay defensa jurídica, solo hay rabia y miedo. La dictadura sabe que este indictment llega en el peor momento, con Maduro capturado, con Alex Saab deportado, con Delcy Rodríguez intentando salvar los muebles en Venezuela y ahora con Donald Trump, bueno, en modo fúrico. Cuba, que financió, que entrenó a la maquinaria chavista durante años, ahora ve cómo se le cierra el cerco por todos lados. Y en lugar de responder con hechos, con negociaciones, con diplomacia, responde con teatro. Una marcha para defender la soberanía, mientras que el pueblo se muere de hambre y apagones de hasta 22 horas al día. Pánico puro. Porque convocar a rodear la Embajada de Estados Unidos es una provocación que solo se le ha visto a disminuidos mentales como Fernando Carrillo. Algo, por supuesto, absolutamente premeditado para provocar, calcular y generar incidentes y luego victimizarse. Quieren repetir la estrategia de siempre, imperialismo, mientras que sus generalotes y sus familiares viven como reyes en el exilio o en mansiones altamente protegidas. Pero ya nadie compra esto. Bueno, solo los socialistas españoles trasnochados que siguen comprando lo de la democracia diferente, creo que es que le llaman. Porque Trump está a la ofensiva y la justicia americana no perdona. Y la historia está cambiando, pero está cambiando en tiempo real. Y sí, Raúl Castro y sus 5 sicarios imputados representan el pasado sanguinario del castrismo, pero representan mucho más que eso, porque es el comienzo, es la bola de nieve que se va convirtiendo en avalancha y que ya usted sabe cómo termina, porque después de los ganchos todos empiezan a hablar para salvarse. La marcha convocada representa, por supuesto, el presente agonizante de una dictadura que se desmorona. Y Venezuela ya comenzó ese proceso hace rato, ya en enero, ¿no? Pero Cuba tarde o temprano también lo hará. Ese indictment del día de ayer es la primera bofetada judicial. La marcha de mañana puede que sea la última pataleta del régimen que sabe que su tiempo acabó. Así que tienen que medir muy bien lo que van a hacer. Porque la dictadura cubana no solo mató a estos 4 pilotos inocentes en 1996. Hoy, al convocar a su pueblo, intenta rodear una embajada dispuesta a sacrificar más vidas con tal de prolongar su agonía. Pero esta vez, el mundo está mirando y la justicia por fin está llegando. Esto lo vamos a desarrollar seguramente esta noche en nuestro canal República, en donde, por supuesto, vamos a estrenar en exclusiva, como les anunciamos, el tráiler de la película de Hermanos al Rescate, dirigida y producida por 2 grandes amigos. Así que los veo esta noche en el canal de República. Tienen 6 años trabajando estos panas con esto. Basado en lo que tú miras, en lo que comentas, con lo que interactúas, lo que disfrutas en la plataforma, YouTube nutre su algoritmo y conoce qué es lo que tú quieres ver. Así que si tú haces clic en este momento, aquí, ese video seguramente tiene información que te interesa mucho. Así que te invito a que lo veas y a que nos veamos nuevamente esta noche en nuestro canal República a las 7 de la noche. Vamos a pasar lista, ya usted sabe. Libertad o nada, señores. Porque huele a libertad y seremos libres.